Dios que tiene poder, de ese Dios que sigue haciendo cosas grandes, que sigue libertando, sanando, aleluya, restaurando, aleluya, salvando, aleluya, y glorificándose, aleluya. Cuando tenga, lo puede decir con un amén, si me lo pueden poner la pantalla, Marcos 4, aleluya. Estaremos dando lectura del 35, aleluya. Aleluya. Déjenme esperar que los adoradores bajen, se acomoden y busquen su Biblia. Aleluya. Y mientras más para allá, se me ponen más para allá los adoradores. No estén atrás de mí, que hay asiento. No quiero que estén atrás de mí. No se queden en la esquinita y no quédense más para allá, al final. Aleluya. Bueno es el Señor. Gloria a Dios. ¿Tienen a Marcos 4? Pues le damos lectura de esos versículos 35 adelante. Amén. Escuche bien. Gloria al Señor. Y leemos esta hermosa palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¡Ay, qué lindo Dios! Aleluya, Padre amado, Dios todo misericordioso. Gracias por esta palabra. Gracias por el milagro, Dios eterno, de darnos tu voz escrita, de darnos tu voluntad, Padre mío, de una manera que podamos entenderla, que podamos, Señor, leerla, que podamos tener acceso a ella. Ahora te ruego, Dios santo, que uses el ángel de la iglesia, que el pastor pueda fluir conforme a tu voluntad. Trae a memoria cada palabra que tenga que ser dada en este lugar, y nosotros te prometemos que pondremos nuestro corazón a tu disposición. En este momento rendimos nuestro enfoque, rendimos nuestro corazón, rendimos nuestra concentración, porque todo es tuyo, Señor. Gracias te damos una vez más en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. 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 Aleluya. Ay, vive Jesús. Aleluya. Qué bueno es Dios. Aleluya. Qué bueno es el Señor, mis hermanos. Aleluya. Cuando uno habla de la grandeza del gran yo soy, mire, mis hermanos, es algo que cada día le tenemos que pedir a Dios, que esa fe de nosotros siga aumentando, porque a veces como que se nos olvida que ese es nuestro Dios, que ese es el que está en nosotros y por nosotros. Yo quiero que usted le diga a alguien hoy, porque yo sé que este tema y vamos a estar hablando, y yo sé que el Señor seguirá obrando a favor. Dígale fe. Dígale fe. 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 En medio de la tormenta. Aleluya. Es que hay que tener fe. Aleluya. A veces queremos paz en medio de la tormenta, pero usted no puede tener paz si no tiene fe. No puede estar en paz si no tiene fe. Pues hay que tener fe en medio de la tormenta. Dios que nos ayude a hablar de su grandeza y ver acá como el mismo Dios habla a través de ese libro de Marcos. Estamos viendo, aleluya, de que aquí están poniendo a prueba la fe de los discípulos. Aleluya. Y el Señor sigue fortaleciendo nuestra fe. Y si hoy nuestra fe está un poquito débil, hoy en el nombre de Jesús creemos que su fe se aumenta para creer al soberano. Aleluya.
para creer al Dios Todopoderoso. Él es que tiene el control. Dios sigue en control. Porque eso es lo que dice su palabra. Y eso es lo que dice Salmo 24. Que Él tiene el control del cielo y la tierra, la plenitud y el mundo y lo que en Él habita. Ese es tu Dios, ese es mi Dios. Pero cuando vemos esta historia, que muchos dirán, pero estos discípulos que hemos hablado antes, pero siempre que usted va a la palabra y Dios permite que volvamos y saboreemos su palabra, es porque la necesitamos hoy. Es porque la necesitamos hoy. Le estoy hablando del Dios que dice: en mí no hay variaciones. Yo sigo siendo el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de Pedro, el Dios de Pablo. Yo sigo haciendo milagros, yo sigo libertando, yo sigo cambiando. Dios sigue obrando, aleluya. En Él no hay variaciones. Por eso seguimos creyéndole a Dios. Por eso nuestra confianza está puesta en el Señor. Y cuando habla, donde vemos esta historia, que el maestro que estaba en un momento, como sabemos que muchas personas dicen, no, porque eres Dios, estaba cansado. Se cansó el maestro. Humanamente su cuerpo estaba cansado. Anteriormente de entrar a esa barca, estaba dando 4 parábolas hablando del reino de los cielos en ese Marcos 4. Y hablaba, pero cuando ya tenía que retirarse por tanta persona, entró a la barca, y de que entró, fue a la popa. Cuando hablan de la popa, hablan la parte trasera de la barca. Dice que puso su cabeza en un cabezal, en un cojín de piel, donde el maestro, eso fue un 2x3, a dormir. Ese era el Dios también hecho hombre, que se cansaba. Se cansaba, pero aunque el hombre natural dormido, el hombre como Dios en control de toda la cosa. Es el Dios que vino y se encarnó en esta tierra. Y me llama la atención porque vemos, y muchas veces hemos leído este pasaje, donde los mismos discípulos, ellos como que no se están dando cuenta de quién fue que le dijo que pasen al otro lado. Como que se nos olvida a veces. Y es en nuestra humanidad que sí, como humano, por eso le estoy hablando de fe en medio. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Qué tú vas a hacer? Bueno, aunque los discípulos sabemos que todo cambió después que el mismo Cristo le dijo: y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo. Todo fue diferente. Su fe sí creían, pero no era lo mismo. Y podemos ver que estaban dispuestos hasta la muerte. Cuando los mismos discípulos en Juan comienza a hablar, que comenzaron a padecer por el Evangelio, estaban dispuestos a morir, porque había un Espíritu Santo que le convencía y le hacía 100% la seguridad de la fe que tenían en Jesucristo. Y cuando vemos que Él diciéndole: vayamos al otro lado, mire, mis hermanos, hombre con experiencia como Pedro, hombre que lo encontró el mismo maestro y lo separó, como habla, limpiando a uno las redes, a otro pescando. Hombre con años de experiencia, y están entonces gritando porque la barca se anegaba. Ya usted sabe que eso nos hace entender a nosotros que cuando nosotros como humanos, y tiene que sucedernos, aunque tú te creas sabio, aunque tú tengas recursos, hay momentos que los recursos, tu sabiduría, se van a terminar. No va a haber otra alternativa que correr al maestro. Aquí no importa la estrategia que tenía Pedro, como poder navegar dentro del mar por los años que tenía. Aquí no sé, aquí hubo una tormenta. Que esta tormenta no vino por venir, esta tormenta la permitió el mismo Dios.
Pero esta tormenta que se ve ahí es para probar la fe. Y cuando yo estoy leyendo parte de esta tormenta y todo lo que el Señor hizo, es dándole como un entrenamiento a estos discípulos para lo que ellos iban a soportar, que para que ande lo llevaran, estaban dispuestos a morir con cabeza para abajo, que lo estaban dispuestos a cortarle la cabeza a otro, porque el Señor le estaba dando un entrenamiento. Pero ya hay un Espíritu Santo en nosotros metido, hay una palabra que nos da a entender que Cristo es real, que tenemos fe en Él, que Él sigue haciendo milagros, que Él sigue obrando a favor de nosotros. Le estaba dando un entrenamiento a los discípulos, y ellos, cuando se le agotaron, yo considero que ya Pedro dijo: yo no sé cómo manipular, corramos y llamemos al que tiene la solución. Por eso que te digo que tú vas a ser en medio de la tormenta. ¿A quién va a llamar? ¿A quién es que va a llamar cuando vengan los momentos difíciles a tu vida? Es que, mis hermanos, humanamente, el ser humano en su naturaleza siempre, muchas veces va a pensar en lo que ve, en quien tiene y en quien puede resolverle. Piensa de una vez a quién llamar. Pero aquí estamos viendo que el Señor sí permite que vengan tormentas y que no hayan recursos, que cuando vea por todos los rincones, nada más te quede mirar al cielo y dice: ¿de dónde que vienen mi socorro? El que tiene que venir de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra. Es que lo que tiene que hacer es llamar al maestro, llamarlo, porque Él está ahí dispuesto. Y como vemos la historia de estos discípulos, es un llamado como con exigencia. Y a ellos les lucería, a nosotros no. Yo digo que a ellos, porque recuerden, mis hermanos, están viendo al mismo Dios obrando, están viendo cosas grandes. Pero, mis hermanos, tener un Espíritu Santo 24/7 que te confirma, que te hace entender, que te ha separado, que te da testimonio a tu espíritu de que Dios es real, de que hijo de Dios, no es lo mismo que esta persona ver al maestro, pero sin tener ese poder. Y ellos vinieron: pero a ti no te da, tú vas a permitir. Así fue que lo levantaron. Y va a dejar que nosotros nos ahoguemos, reclamándole. Y el Señor, como lo estaba poniendo a prueba, porque usted cree que a Él se le escapa algo, o usted piensa que el maestro está durmiendo. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Él sabía todo lo que iba a acontecer. Y Él sabe lo que está aconteciendo hoy en tu vida, lo que va a acontecer mañana y el futuro. Sabe todo. Él lo sabe todo. Si hoy te encuentra en un momento, porque le voy a decir, el cristiano o está para empezar, o está en el momento que está alimentándose de palabra con la parábola del reino de los cielos. Estaban los discípulos contentos con Jesús y hablando del reino de los cielos. 4 parábolas antes le abre el capítulo 4. Quizás están uno ahí que no han pasado, otros que están en medio de la tormenta y otros que ya pasaron la tormenta. Pero esto es un ciclo. El cristiano que piensa que va a vivir en los aires, mis hermanos, lo que venga a nuestra vida. Por eso es que la Biblia, cuando habla a los que aman a Dios, cuando habla ese Romanos 8:28, a los que aman a Dios, es que lo que yo vea que venga a mi vida, yo voy a estar dispuesto a decir: Señor, en momento no entiendo, te voy a obedecer. Lo que yo no quiero que se cumpla una palabra en mí por cabezón y por desobediente en una tormenta. Porque en la tormenta de de Pedro, los discípulos con Jesús, no es la misma de un Jonás que anda corriendo y se levanta una tormenta. No es la misma tormenta que se levanta con Jonás en una barca. Una tormenta por desobediente. Y esa tormenta, si yo me pongo, eso soy yo, que digo, aquí vemos la experiencia que tuvo este hombre. Y vemos la experiencia y aún esta tormenta. Y miren que
Usted ve cosas, similitudes. Al maestro lo levantan para calmar y para que él dé orden. Don Jonás durmiendo para zumbarlo para afuera del agua. Lo levanta y dice: tú eres que está causando esta. Por eso es que a la misma vez yo sé que cuando Dios hace ascensión y Él hace como quiera, y Dios es soberano en su misericordia, andamos de cabezón en desobediencia y hacemos lo que no tenemos que hacer, y Dios permite a veces que nos metan en una turbulencia y nos ponen entre la espada y la pared. Y yo considero, eso soy yo, como que hicieran entre Don Fuinfuán así con Jonás. Lo vamos a tirar. Espérense. ¿Quién es el culpable? Dice: no, ¿a qué Dios es que tú sirves? No le quiero hablar mucho de la historia de Jonás, pero que vemos que es muy diferente el panorama de unos discípulos que al ver a Jesús obrar de una manera tan poderosa. Y digo yo: Señor, el ser humano, Jonás, un hombre que tuvo 3 días, un vientre de un pez, y con esta experiencia, usted dice, Jonás tenía que salir en el aire con alitas. Ese bárbaro todavía lo que quiere es que quemen a Nínive, porque le secaron un bohuco. Le secaron un bohuco. Se puso y se sentó a ver cómo el humo salía de Nínive. Ustedes ven la diferencia cuando hay tormenta y Dios permite y te salva en misericordia, a cuando hay tormenta que es Dios que la permite. Hay tormenta, hay momentos que usted está pasando por momentos. Usted no está pecando, usted no está desobediente, pero Dios la permite con un propósito, porque estos discípulos iban a pasar por momentos como tú y yo, momentos difíciles que vamos a tener que creerle a Dios. Nos van a poner entre la espada y la pared, como dice uno. ¿Qué tú vas a hacer? ¿A quién tú le vas a creer? Y es ahí donde nosotros, nuestra fe, como estos mismos discípulos, era dándole un entrenamiento para que crean en el Dios que estaba con ellos. Pero el Señor, si usted ve que cuando le dice a ellos, primeramente ellos estaban con miedo y temerosos. Tenían miedo, tenían temor. No había fe. Cuando no hay fe, el temor se apodera. Si la fe está tuya en el suelo, te asusta hasta una mosca. Una mosca cualquier cosa mínima te pone a temblar. Pero si usted ve el 40, yo quiero que lo vayan poniendo. Cuando el maestro le dice a ellos: ¿por qué estáis amedrentados? Y eso soy yo, porque uno lo puede pensar, pero teniendo al maestro ahí, viendo al que ha hecho tantas cosas, y ahí le dice: ustedes, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Por qué el temor? Y por eso es que nosotros cada día tenemos que poner nuestra confianza en Dios. Cada día creer en ese Dios que tiene el control de todas las cosas. Ese Dios que tiene autoridad, porque tiene la autoridad de hablarle a la naturaleza. Ellos habían escuchado algunos milagros que les voy a mencionar, pero todavía como que no habían visto al soberano, para que la naturaleza se someta en la voz del soberano. Y cuando él le dice que por qué, le dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? Como que no tienen fe. ¿Dónde está tu confianza? Pero ese temor, mis hermanos, el que quiere muchas veces visitarnos, ese temor. Y él visita lo que él no se debe de acomodar. Es lo que no debe de acomodarse en su mente, en su casa, y usted andar con pánico y temor. Usted tiene que poner su confianza en el Señor, porque si usted por fe dice que Cristo es su capitán y Él va en la barca con usted, el barco va a llegar a puerto seguro. En Él estamos seguros. A nosotros va a pasar lo que pase bajo la voluntad de Él. De Él. Entonces cuando dice, mira el 41, el 4:41, ahí tienen miedo y temor. Pero en el 4:41 hay un temor de reverencia, de respeto y de ver el poderío que había en Dios. Este temor es diferente. Este no es el mismo temor del 40. Está diciendo: y temieron en gran manera. Hubo un temor y dice: wow.
pero ¿quién es este? Y ese temor es el que nosotros sí tenemos que tener, porque es que dice la Biblia que el que teme a Jehová, Dios guarda. Salmo 145, 19, y por ahí es que creo. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, lo defiende, lo salva. El que teme a Dios va a estar seguro en el Señor. El que tiene ese temor, el que reconoce el poderío de Dios, el que tiene el temor, aborrece el pecado y corre de la tentación. ¿Usted escuchó eso bien? El que tiene esa reverencia y ese temor a Dios, aborrece el pecado y corre de la tentación, porque teme a Jehová. No miedo, porque sabe el poder que hay en él y sabe, ese es mi Dios. Y qué bueno, aleluya, que ese temor, por eso es que dice la Biblia cuando habla en Proverbio, lo habla 7, 1, entre los versículos, dice, la sabiduría, ¿qué es? El temor a Jehová. Si usted quiere ser salvo, si usted teme a Dios, ya usted, porque cuando hay temor, usted sabe comportarse, y ahí se lo digo, como hijo de Dios, como esposo, como esposa, como padre, como madre. Hay un temor, hay un orden. Usted quiere obedecer la palabra de Dios. Y es lo que le pedimos. Wow, Señor, ¿cómo tú estás aquí hablando? Y esta persona como que entraron en un shock. Pero si ustedes estudian, y lo estudian en su casa, el libro completo. Miren, el libro de Marcos, ustedes saben que los 4 evangelios dan historia y la dan de un punto de vista diferente. Pero en el libro de Marcos nosotros podemos ver aún lo que estudian, y sí, hay bastantes milagros. Del capítulo 1 hasta el 10, alrededor de 18 milagros de Dios, del mismo Cristo. Pero cuando ellos empiezan, cuando empieza el capítulo 1, desde el 1 comienza el 23, dice que Jesús entra. Por eso le estoy hablando de las cosas grandes que hizo el maestro y del poder que tiene sobre todo. Y quizá le voy a decir algo, quizá tú no estás pasando, mira, quizá tú estás buscando una tormenta de agua o una tormenta de huracanes. Pero si voy a ir para adelante y para atrás, los discípulos, cuando se está hablando de esta tormenta, la tormenta más grande que ellos tenían era interna. Porque si no hubieran tenido miedo, dentro sintieron temor. Y ahí muchas veces que está el problema interno en el corazón. Cuando no hay corazón que está pegado a Dios, cuando no tiene su confianza en el Señor, por eso viene el miedo y el temor. No es que se va a presentar físicamente la tormenta, es interno. Pero qué bueno que el Señor hoy está aquí, por si hay alguien, y todos necesitamos más y más fe, estar más y más confiado en Él, que calma toda tormenta, en que en Él creemos. Y cuando comienza a hablar desde el 1 del 23 adelante, dice que cuando entró al templo había uno endemoniado que gritaba y le decía, y el Señor le da una orden, dice, cállate. Y lo liberta viendo el poder de Dios. Me gusta porque este evangelio de Marcos tiene ahí el capítulo cuando habla de este endemoniado que viene anunciando y dice el Señor. Por eso es que también, aunque venga uno diciendo quién tú eres, o otro más adelante que dijo tú eres el Hijo de Dios, aunque vengan personas alabándolo, usted tiene que saber quién está hablando. Aún dentro de la iglesia, si usted cree que el diablo no se mete, ese estaba metido en la sinagoga, ese estaba ahí, estaba atado. Por eso que yo digo, mucha gente se sorprende cuando predicamos, hay ataduras dentro, hay unos que todavía están atados, no son libres, y se sorprende si el mismo Cristo tuvo experiencia con los que estaban ahí. Pero lo bueno es que el maestro está aquí para el que esté atado, y como esté, Él sigue libertando. Él tiene la autoridad de libertar al que está atado. Y liberta a ese que está atado.
Después sigue ahí mismo en el 1 por allá como por el 35. Ustedes después lo van a encontrar. Hay uno que está leproso, que se lo encuentra a Cristo y dice: si tú quieres. Ay, si tú quieres. Y el maestro dice: sí, yo quiero. Sé limpio. Estamos viendo a un Dios. Estamos viendo en el poder que tiene su palabra. El poder que creó la creación. El poder que dijo que se haga. El poder que en él susciten todas las cosas, como habla Colosenses capítulo 1. Cuando habla se crea lo que tenga que crearse. Ese es tu Dios. Ese es mi Dios. Y a veces tenemos como a veces esa fe como que, y lo hará. Para Dios no hay nada imposible. Y ahí mismo en el capítulo 1 le estoy mencionando para decirle la grandeza que estos discípulos estaban viendo con el Señor. Y ahí mismo en el 3 sigue más adelante, después del que estaba leproso, se encuentra también con la misma suegra de Pedro que está enferma. 3 milagros que dice el capítulo 1 que cuando entra dice que le encontró, no importa cuál sea la enfermedad, no importa cómo tú estés, cuando el maestro llega, cuando el maestro toca y dice que la tocó y le sanó. Aleluya. Le voy a decir algo y me voy a ir más para allá. Yo siempre hablo de que hay sanidad del cuerpo y Dios sigue sanando nuestro cuerpo, pero hay sanidad del alma, que es cuando Dios limpia y cambia y transforma. Pero le voy a decir algo, sea de lado como usted la quiera tomar, lo que le voy a hablar del punto, que cuando Cristo sana, óyeme, cuando Cristo liberta, es que dice que ella se levantó a servir. Ella no se quedó en la cama, ella se levantó a servir. Cuando Dios transforma una vida, no se va a quedar tranquila, va a decir: Señora, aquí estoy al servicio tuyo. Estoy al servicio tuyo. Eso como que, mi hermano, son cosas que usted dice: no, si el Espíritu Santo la trae aquí. Porque que vemos como alguien agradecido dice: no, estoy sana. Y muchas veces el Señor nos sana físicamente o nos libertó, y nosotros estamos pensando que si le voy a servir, que si voy a hacer. Aleluya. Y cuando tú sirves, es al maestro, es a Dios. Lo que tú estás haciendo, lo estás haciendo para Él. Aleluya. Y eso es un privilegio. Y vimos ahí, como estoy hablando de milagros que están en Marcos del capítulo 1, 3 milagros que son sobresaltan. Y después dice que sanó a muchos. En los últimos versículos traían endemoniados y enfermos y sanó a muchos. Y lo vemos también en el capítulo 2. Sigue Marcos, el mismo Marcos en el capítulo 2. Ahí vemos cómo empieza de unos hombres que tenían fe. En el mismo Marcos, ustedes conocen la historia de donde le abrieron un hueco a una casa en el techo y bajaron un paralítico. Pero lo que quiero que tú pongas tu confianza y dice: es por la fe de ellos. Es que su fe, es por la fe. Habían personas, había mucha dificultad. Cuando tú le crees a Dios, no te detengas. Busca la manera de que Dios va a hacer milagros. Muévete a algo, pero no te quedes en el mismo lugar. Quizá vieron que no había espacio para entrar, pero no se quedaron ahí. Eso es como cuando el Señor, usted ve un mover de Dios y usted aquí dice: ay, no, para llegar allá al altar es mucho. Para yo moverme de aquí es mucho. Esta persona, oiga, yo considero que miran por la ventana, miran por la puerta, miran y dice: está lleno. Dice: no importa, vamos a ver por dónde vamos a encaramar o subir, como usted lo quiere entender. Vamos a buscar la forma de hacer contacto con el que tiene el poder. Y yo le estoy hablando con el que tiene el poder, que está aquí en medio nuestro, que todavía su poder está para cambiar, transformar, libertar y salvar. Es el Dios que nosotros le servimos. Él no ha cambiado, es falta de fe. Le dijo: por la fe de ellos. Y ahí es que nosotros tenemos que creerle. Mis hermanos, yo mismo me digo: yo no veo más porque no creo más.
mientras crea más y tenga más mi confianza en el Señor, voy a ver más y más cosas grandes en Dios. Y eso es lo que vemos ahí en el 2. Sigue en el 3, hablándole, sigue con milagros que yo le estoy diciendo. Si sigue en el 3, capítulo 3, sigue hablando de un hombre que tenía una mano seca. Y cuando estamos viendo que habían dificultades con hombres que yo no le quiero seguir hablando, que siempre estaban viendo a ver que Jesús si sanaba en el día de reposo, ¿qué hacía? Y estaban pendientes, el Señor no le importaba. Y este hombre que tenía la mano seca, ahí hubo un pleito porque Jesús dice, pero este no está viendo que hoy no se puede sanar. Pero el Señor viendo, ustedes viendo la necesidad de ese hombre, como no, Dios nos va a obrar. Y así mismo, sea cual sea tu necesidad, sea cual sea tu situación, sea cual sea tu tormenta, Dios la conoce. Lo que tiene que creer, poner tu confianza en Dios. Ese Dios que todavía sigue haciendo milagros. Ese Dios de los discípulos es mi Dios y es tu Dios. Y cuando vemos después del 3, fue donde yo leí el 4, donde comienza a hablar del 35 adelante que leímos. Es donde Él con autoridad manda y le dice a la naturaleza, pero ¿qué fui yo que ordené? Si yo ordené y dijo que se haga, se tiene que hacer. Si yo le tengo que decir y hablarle al mismo tiempo mi palabra, ordena el aire y ordena el agua. Ordena el aire al mismo tiempo, porque dice que los aires se pararon. Y cuando el aire se para arriba, el mar sigue con la... Porque el mar se puso... Habla de bonanza, habla de algo que se quedó totalmente. Es el poder de mi Dios y de tu Dios. Y por eso yo creo que nosotros tenemos que aferrarnos más y más y decir, Señor, ayúdanos. Como uno más adelante dice, ayúdame en mi incredulidad. Ayúdame que aumente la fe y yo te crea a ti. Mis hermanos, nosotros muchas veces no hemos dado por vencida porque hemos dicho, no, el Señor no lo hará. Óyeme bien, Dios es soberano y lo que Él dijo que va a hacer, lo va a hacer. En lo que Él dijo que va a hacer, lo va a hacer. Y para Él no hay nada imposible. Estamos viendo el poder de Dios libertar al que está endemoniado. Estamos viendo el poder de Dios sanando los cuerpos. Lo estamos viendo, aleluya. Y lo estamos viendo en el 4. Pero en el 4, si usted se va al versículo a Salmo 107, miren lo que dice. Vamos a leer algunos versículos, porque nada más no es ahí. También otro versículo habla del poderío de Dios. Si mi esposa puede tener un micrófono, si le pasan y lee Salmo 107 y comienza a leer algunos versículos, porque son algunos para que ustedes entiendan, del 28, desde el 28 en adelante, a ver si hay. Gloria al Señor. Entonces claman a Jehová Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Sí, pero mire, antes de eso, para que usted entienda más, ve más atrás. Ve al 98, tiene que ser el 20, unos 3 versículos antes, donde los que tienen experiencia en la naturaleza, que entran al mar, saben lo que se mueve, saben todo, le están diciendo, tú eres el que tiene el poder. Léelo del 25 para adelante. Amén, amén. Oigan. Porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso. Antes de ahí. Yo sé que está por ahí, 23. Amén. 23. Yo que quiero que vean la palabra. Los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas. Ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades. Porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus olas. Suben a los cielos y descienden a los abismos. Sus almas se derriten con el mal. Tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia y lo libra de sus aflicciones. Déjalo ahí todavía. Ustedes están viendo, ellos están reconociendo
los que tienen experiencia, dice, el único que tiene el control debajo del mar, arriba de la tierra, la naturaleza, el que tiene el poder con su palabra, cuando habla, cuando dice que se tiene que hacer, cuando tiene que crear, con su palabra habla y dice que Él es que tiene el control de la naturaleza. Ese es tu Dios. Si tú crees. Pues yo no le voy a decir este es tu Dios al que no crea. Y hoy, si hay alguien que no cree, hoy el Espíritu Santo que convence, te vas a entender que ese Dios es real. Y es real. Y Él sigue cambiando y transformando para este tiempo. Sigue leyendo porque voy a llegar hasta el 31 para que usted vea. Sigue leyendo ahí. Cambia la tempestad cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que desean. Ajá. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Sigo. Exáltenlo en la congregación del pueblo. Ya está ahí también. Si ustedes ven, Él dice que Él tiene el control de toda tempestad. Dice que Él es que hace la tormenta. Mire, cuando el enemigo obra en algo es porque Dios permite. No crea usted que el enemigo hace nada. Si Dios es que Él tiene el control de todas las cosas. Por eso es que yo digo que el enemigo no decide ni por tu vida ni hacer lo que quiera hacer contigo. Nosotros estamos en las manos del Creador, del soberano, del que sustenta, del que guarda, del que cuida, del que me salvó, del que me tiene escondido en su mano. Pero ¿qué pasa? Poca fe. Otros dicen, ¿será eso verdad? Hoy, si te toca el Espíritu Santo, te vas a entender. Porque el único que te puede hacer entender y te da convicción del Espíritu Santo es real. Cristo murió, resucitó y está vivo. Y lo hizo para darte salvación. Y Él vive. Y hoy, si abre tus ojos, va a entender el poderío que hay en ese Dios que todavía sigue haciendo milagros. Eso en el 4 que vemos a Dios. Entonces le leí esos versículos porque está hablando del que tiene el poder de la creación. Ay, mis hermanos, por eso es cuando usted a veces dice, y este agua, mira esta agua que se le antojó. ¿A quién se le antojó? Él tiene el control. Cuando usted ve algo, mejor quédese callado. Usted no es que Dios es Dios. Mi Dios es soberano y Él hace como Él quiere. Y si tú y en muchas ocasiones que usa el mismo diablo de títere, tú me vas a hacer esto que yo te voy a mandar para probar o para fortalecer o para que te conozca a ti mismo o para que cuando venga y se enfrente, como tú estás obedeciendo, el Señor permite. Déjame ver si está obedeciendo. Obedecer a Dios, resistir al diablo. Él mismo lo permite y lo manda. Déjeme ver para que te des cuenta. Si no está obedeciendo, entonces va a salir tú corriendo. Y eso es una prueba para que te alinee. Entonces vuelve y lo manda. Entonces cuando tú resistes en el momento, por eso es que le estamos hablando, ¿qué tú vas a hacer en medio de la tormenta? Mis hermanos, el problema cuando usted ve lo que le pasaron a estos discípulos, y voy a seguir comentando algunos milagros, es que usted tiene que saber qué hacer. ¿Dónde está su confianza? Porque no es lo mismo, míreme, y no es, le voy a hablar, que como humano no nos visite la tristeza, la aflicción y el desánimo. Allá en el Getsemaní, en Lucas y en Mateo, habla y dice el mismo Cristo, entristecido hasta la muerte. Cristo, un momento donde se entristeció. Lo dice Mateo 26, 38. Lo dice Lucas 22, 44. Y habla del Getsemaní. Pero habla del Getsemaní que se entristeció. Y en Lucas 22, 44 dice, y mientras la agonía era más grande, más intensa era el creer y el confiar y la oración en su Padre. Lo que tú no debes de perder
el enfoque en medio de la tormenta, como dice Romanos 12:2, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Si quita la mirada del maestro en la tormenta, te va a hundir. Puede visitar el temor y el miedo, pero si tiene a Cristo, si tu fe está confiando en Él, no va a permanecer el temor, no va a permanecer el miedo, va a salir de ti y verá a Dios obrar a favor tuyo. Porque de que visita, visita. ¿Qué hago en ese momento como cristiano? Le voy a creer a Dios. No me voy a poner la mano en la cabeza y a salir llorando y en lo que el Señor estaba probando. Y es una de las cosas, mis hermanos, que como cristianos es que somos, mire, probado y probado. Y estamos estudiando a Santiago y es el problema mayor de la fe. El problema está en la fe, en creer plenamente en Dios. ¿Y usted sabe por qué? Porque cuando usted cree completamente, plenamente en Dios, cree en su palabra y va a accionar a través de la palabra y va a obedecer lo que dice la palabra. Y entonces usted va a tener fe, porque dice: ¿cuándo Dios ha desamparado al justo? ¿Cuándo Dios se ha olvidado de sus hijos? Porque usted conoce la palabra, porque usted cree, porque usted está convencido de quién es su Dios. Y es lo que vemos al Señor obrando de esta forma. Y en momentos, porque pensamos a veces que como somos cristianos, ay, no me puede visitar, yo no puedo tu momento triste. Dame un cuerpo natural. Yo lo que no le arreglo una cama y se la atiendo a la tristeza, ni al desánimo, ni a la ansiedad, ni a lo que venga a visitarme. Eso es lo que yo no voy a hacer. Yo voy a decir: no. Pasaste un día o dos, pasaste una semana, lo máximo. Espérate. Hay un Espíritu Santo y dice: oye, me viene. Ese aquí no paga renta en tu casa. Saca. Si hay un espíritu de temor, de miedo, o si hay algo que no, sácalo. En el nombre de Jesús, fe, creerle a Dios. Y es en el 4 que estamos viendo el poder de Dios. Lo estamos viendo en el 4. Y yo sigo hablándole porque los 10 capítulos de Marcos es milagro y milagro. Ese Cristo es el mismo hoy que sigue haciendo milagros. Por eso es que yo creo que cuando Pablo dice: sé imitador de mí, por lo que él vio de Cristo que él quiere hacer. Yo no sé cómo hoy en día hay personas supuestamente cristianas que no quieren ver los dones, que no quieren ver cómo Dios va a obrar, sanando, libertando, cambiando, transformando con los dones que hay. Yo voy a imitar, yo quiero lo que hicieron los apóstoles, lo que hizo Cristo. Quiero que se manifieste el poder de Dios en los dones que hay hoy en día, que están vigentes. Hoy en día están vigentes. Cuando usted oiga a gente por ahí, cierre los oídos a gente que hablan de que ya esos dones. Entonces, si lo dice que miremos a los apóstoles. Pablo dice: sé imitador de mí. Pablo reprendió, Pablo ayunó, Pablo hizo tantas cosas. Y los discípulos. Entonces, yo hoy no puedo orar por los enfermos. Yo no puedo reprender. Es una malicia del diablo para que sigan atados dentro de las iglesias. Si Él ha dado el poder y ha demostrado que ese poder nos dijo: y recibiréis poder, y se lo ha dado a usted, se lo ha dado a la iglesia, pues ese poder está en nosotros. Y eso fue el 4, pero en el 5, cuando lleva el 5 y dice: vamos a montar en esta barca. Y cuando se apea en el 5, que se me apea, encuentra un endemoniado granero de Garada. En Garada, ahí había uno que no tenía 2 ni 3 legiones. Y ese gritaba. Y para que usted vea si Dios tiene poder, que lo mismo demonio dice: ay, no nos mande a sufrir ahora. Por eso yo no sé cómo hay cristianos que le tienen miedo a los demonitos, que le tienen miedo a mí. Yo no le tengo miedo a nadie. Ellos le tienen miedo al poder que hay en nosotros. Ellos saben que un cristiano empoderado en Dios, un cristiano con el poder de Dios, aleluya, nada lo puede resistir. Y eso es lo que está haciendo, dándole un entrenamiento a los discípulos. Ya nosotros no lo han dado, ya nosotros lo tenemos ahí en la palabra. Aquí no podemos decir que no tenemos el poder. Y cuando Él que te viene y le dice y se arrodilla, y ustedes conocen la historia de este hombre que dice, comenzó a alabarlo al Señor.
Y le dijo no. Y cuando le dijo, no, los demonios hablando, ay, no nos mande a sufrir antes de tiempo. Lo mandó a un átomo de cerdo, a una manada de cerdo. Ahí ustedes conocen la historia que está ahí en ese capítulo que le estoy mencionando, del capítulo 5. No importa la condición. A veces por falta de fe. Ese vivía en los sepulcros. Ese andaba desnudo. Ese andaba cortándose con piedra y voceando. Hay personas que no están en esa situación y no creen con algo tan sencillo que Dios puede hacer por ti. Y ese hombre conoció a Cristo y conoció el poder de Dios. Aún se querían ir con él en la barca. Y no, te toca una misión. Cuando Cristo salva, cuando Cristo liberta, tú no vas a callar. Va a hablarle a tus familiares, va a hablarle a donde está trabajando, va a hablarle en la escuela. Tú vas a ser un embajador. Hay trabajo para todos nosotros. Ese quería irse, pero no, tú eres el que va a ir a esta ciudad, va a anunciar el poder de Dios. Y todavía sigue el poder de Dios obrando. Eso fue en el 5, pero en el mismo 5 del capítulo de Marcos se encuentra con uno que viene corriendo, un centurión que dice: mi hija está al borde de la muerte. Pero dijo: ok, Jesús dijo: sigamos caminando. Pero aparece la mujer del flujo de sangre que se atrevió. En Mateo 15:28 dice que por su fe. En Marcos habla de que el Señor la sanó. En Mateo 15:28, por la fe de ella. Las cosas pasan cuando hay un hombre y una mujer que le cree a Dios. Es fe lo que necesitamos. Y cuando vemos que por tu fe te ha salvado y te ha sanado, y es lo que vemos. Entonces, cuando vienen de allá para acá, después que siguen caminando con la noticia, ya no molesten más al maestro. Eso soy yo que me estoy imaginando. Ahí quizá Pedro, como él lo llevaba a Pedro, Jacobo y Santiago. A Pedro, que Jacobo el mismo Santiago y Juan, eran los tres que estaban en el monte de la transfiguración. Hubieran visto tanto que yo considero que cuando vieron al maestro, que él mandó con autoridad a que se someta a la naturaleza, vinieron y le dijeron, nada más dijeron que no moleste más al maestro. Yo creo que Pedro no habló ahí. Y han dicho: Pedro agarró al maestro. Y dice Pedro: si yo de cabezón le digo al maestro que se murió, que nos devolvamos, yo creo que me va a dar un fuetazo. Porque con lo que yo estoy viendo y lo que yo acabo de ver, que él le dio una autoridad a la naturaleza, que es un muerto para él resucitarlo. Pedro, entonces cuando van de camino, él cuando muere, lo que le dice, ¿qué le dice a Jairo? Cree, fe. ¿Cuántos que ya dijeron eso está en la ceniza, que no le creen a Dios? Créele a Dios lo que tiene que creer. ¿Acaso dice la misma hablar lo imposible para Dios? Hoy yo sé que Dios aumenta nuestra fe. Hoy para caminar como caminó el mismo Pedro sobre las aguas. Hoy para creerle a ese Dios de lo imposible. Y eso fue lo que hizo el maestro. Y cuando él ya estaba llegando a la casa, dijo: saquen a todo el mundo y váyanse todo el mundo para afuera, que los que van a entrar son Pedro, Juan y Santiago. Calladito. Y maestro, nada, porque ellos están aprendiendo. Ellos están aprendiendo. Y se mandó a sacar para afuera. Aquí iba a suceder algo, porque habló el que tiene autoridad. Ya estaban preparándose, ya estaban teniendo una fe más fuerte de confiar en el maestro. Y ahí vemos cómo le dice: a ti te digo, niña, talita cumi, levántate. Ahí no, Pedro no salió corriendo. ¿Y quién es este? Ya no están diciendo quién es este. Dice: ese es mi maestro. Es el creador. Es el que tiene el control de todas las cosas. Es el que todavía sigue haciendo, libertando, cambiando, salvando, sanando. Ese es mi Dios. Ese es tu Dios. Y después que usted ve eso en el capítulo 5, pero en el 6 llega a su tierra. En el 6 llega a su tierra, Nazaret. ¿Y qué pasó ahí? No hizo mucho. ¿Por qué? Por incrédulo.
Ustedes están mirando que lo que pasa que no creemos. Y en la misma tierra de él no creían. Y dice, y este no es hijo del carpintero, hijo de María. Y mira a sus hermanos y sus hermanas. ¿Quién es este? Y dice el mismo Cristo, por su incredulidad. Pero si ahí mismo en el 6, usted, le digo que usted en su casa lee el capítulo hasta el día y va a ver todos los milagros. En el mismo 6 dice que hizo muy pocas cosas, pero ahí mismo le dijo a los discípulos, vayan ustedes. Está bueno de práctica, vayan a practicar. Ya bueno de teoría, vayan a practicar. Se terminó la teoría. Ahora van a coger el examen en el carro. Usted sabe cuando usted va a coger el examen de computadora. Ahora te van a tirar a la calle. Ahora te va a enfrentar. Vengan los demonios, venga lo que venga. Eso fue lo que hizo el maestro. En el 6 lo envió de dos en dos. Vayan. Y cuando vinieron de allá para acá, maestro, los enfermos se sanaban, los endemoniados eran libres. Ese poder todavía lo tiene la iglesia para libertar, para sanar. Yo lo creo. Yo lo creo. Y eso fue entonces, vemos cómo están fortaleciendo su fe. El entrenamiento que le dio al maestro, eso fue en el 6. Y siguió y sanó a otro en el mismo 6. Y en el 6 multiplica pan y peces a 5,000. Siguen los milagros. En el 7 siguen los milagros. Había uno que tenía espíritu sordomudo. Capítulo 7. Y ese no sabían qué hacer, pero le dio una orden. Le dijo, ¡Efatá! Ábrense los oídos, ábranse los ojos. Le habla la autoridad al espíritu que lo tiene atado. Y hoy si hay un espíritu que está atado, si te tiene atado en el nombre de Jesús, hoy te liberta Cristo. Hoy te dice fatal, ábrase tus oídos, escucha la palabra, sé libre. Tus ojos serán abiertos en el nombre de Jesús. Verás con tus ojos la grandeza del Señor y escuchará la voz de Dios. Ay, mis hermanos, eso pensamos que eso sucede allá con los hombres que andaban detrás del maestro. Hoy en día dentro de la iglesia tiene que decirle Dios, ay, con los ojos cerrados, ay, que tienen los oídos tapados. Dios tiene que abrir ojos, Dios tiene que destapar los oídos que no están escuchando el mensaje que Dios está dando de alerta. Hoy si cree, esta palabra se hace vida en ti. Créele a Dios. Y eso fue en el capítulo 7. En el 8 sigue haciendo milagros. Sana a un ciego y vuelve a multiplicar la comida. Son 2 milagros. Solo Marcos tiene 2 milagros de multiplicación. El mismo Marcos en el capítulo 6 y en el 8 multiplicó. Y cuando dice, usted lo lee allá, que él dijo, ¿qué hay por acá? Dice, hay unos panes. No le dijeron ni cuántos, unos panes. Dijeron, por ahí, tráiganlo. Bendijo, lo bendijo. Dijo, siéntelo y désenlo. Y después dice, y alguien parece que dijo, aquí hay unos pecaditos. 2 milagros en uno también. Él dio gracias, lo sentó y dio el pan. Y cuando apareció, porque él sabía, dice, suelta lo que tiene debajo del brazo. Parece que se no quería soltar. Sí, y el Señor dice, pero ¿qué? Yo sé que tú lo que lo tienes. Todavía no tenía fe. Pero por eso es que cuando vio, dice, ay, y esos pancitos que tenía el vecino, no sé, eso soy yo. Y Dios, espérate, yo tengo unos pescaditos por aquí. Su fe se activó. Dijo, si multiplicó los panes y los peces, mire, este va a seguir multiplicando. Y dice que entonces oró otra vez y bendijo los peces. Y dijo, vuelvan. Entonces le dieron también peces. ¡Wow! Mis hermanos, mi Dios, la cosa no lo hace es que el Señor muchas veces es para probar, es para que nuestra fe, nuestra confianza esté puesta en el Señor. Es el 8. En el 9 sigue sanando a otras personas y hace milagros. Y en el 10 usted escucha un milagro que es el que tú tienes que hacer cuando te encuentres en medio de la tormenta. En el capítulo 10 aparece un Bartimeo que lo que grita, Jesús,
a ese que tú vas a llamar, a ese que tú vas a llamar en medio de la tormenta. Llama a Cristo, llámalo a Él. No coge el teléfono en medio de la tormenta primero. Jehová. Por eso es que nosotros vemos un apóstol, especialmente Pedro, que tuvo tanta dificultad por responder, por el mismo maestro reprenderlo, donde le dice: tú eres el Cristo, y más adelante dice: apártate de mí, Satanás. El que estaba detrás de él, porque era el mismo Satanás que lo estaba poniendo una palabra en su boca. Pero después vemos a un Pedro que cuando Dios, el Espíritu Santo, entonces vemos a él hacer tantas proezas y maravillas con el poder de Dios. Cristo duerme en medio de la tormenta, en medio de la barca. En el Hecho 6:12, Pedro en medio de soldados custodiándolo, preso, ahí se durmió. Si el maestro se durmió, si mi confianza está en el Señor, no importa dónde esté, en medio de la tormenta, en medio del dolor, mi confianza, voy a dormir. Me van a tener que despertar, porque yo descanso en Dios. Eso es fe. Eso es fe, eso es tener fe, eso es depender de Dios. ¿Cómo este hombre se durmió en esas situaciones? Es que dice: mi maestro me enseñó, aprendí. Es que él dijo que me iban a zarandear, y me dijo que me iban a zarandear como el trigo. Me iban a poner en un saco y me iban a dar palo para que suelte los granos, la vaina, para que suelte lo que tenga que soltar. Pero me dijo el maestro: yo rogaré por ti. Y todavía hay ese Espíritu Santo que está para interceder por ti, por mí. Aunque esté pasando por el sedazo, aunque esté en prueba, aunque esté en el desierto, Jehová sigue ahí contigo. Jehová sigue ahí contigo. Él sigue en la barca. Y muchas veces que la fe está tan poca que no vemos al maestro, que pensamos que estamos solos. Y a veces llamamos sin fe y él nos responde: porque no creemos. Créale a Dios. Y cuando llame a ese Dios que siempre está ahí, y en fe, confiando que Dios sigue libertando, cambiando, sanando. ¿Acaso yo mencionarle de alguno de los milagros? Porque la Biblia dice que si se fueran a escribir las cosas que hizo Cristo, no alcanzarían los libros para escribir de la maravilla y de la grandeza. Y le estoy hablando cositas de ese Dios que hoy sigue libertando, sanando, cambiando. El Señor, cada vez que vemos estos milagros de salvación y sanidad, usted no lo va a ver y dice: ¿y de dónde tú estabas? ¿Y por qué te metiste tan hondo? ¿Y por qué practicaste esto? Y mira lo que tú has hecho. El Señor, cuando llega, no llega para mencionar el pasado, llega para cancelarlo. Lo que te persigue, lo que te ata, llega para libertarte, llega para abrazarte, llega para darte vida, llega para darte identidad. Eso es lo que hace el poder de Dios. No para que piense quién tú eras antes. Porque eso es lo que vemos con los discípulos. Muchos momentos donde se vieron que tuvieron que correr. Aún Pedro, sí, en momento fuerte, porque como que Pedro no hubieran atentado. Usted sabe que cuando Pedro niega al maestro, era la vida de Pedro. En los otros momentos, la vida de Pedro, mientras estaba con el maestro, no estaba en peligro. Cuando agarran el maestro, dice: en mi vida. Tenían fe, pero no la misma fe cuando viene y ya tienen el poder del Espíritu Santo, que Pedro dice: mi vida, ya pueden hacer lo que quieran con ella. Y yo lo pongo para que usted vea dónde estamos nosotros hoy. Nosotros tenemos nuestra confianza y nuestra fe en el Señor. Que venga lo que venga, que pase lo que pase, a mí nadie me va a quitar la paz. Porque como he creído en el Señor, voy a dormir en la tormenta,
voy a descansar ante la tormenta, voy a descansar en medio de la tormenta y sigo descansando después de la tormenta. Porque cuando tú tienes tu fe, como debemos de tenerla, vamos a disfrutar con el Maestro antes, en medio y después. Y cuando después, aunque todo se ve bien, sigo buscando y sigo anhelando. No me voy a quedar, ahora todo está bien, ahora voy a buscar más. Siempre voy a estar más agradecido. Y por eso, mis hermanos, si la fe es probada, pues cuando usted se siente como que tiene un tiempo, esto está raro, todo bien. Yo no he visto un cristiano que me dice que meses vienen y meses van. Si nosotros tenemos un opositor, el mismo Satanás, y una naturaleza que no se sacia, entonces nosotros estamos siendo probados constantemente. Es para fortalecernos, es para que nuestra fe aumente cada día más, es para lo que dice la palabra, que se está aumentando cada día la maldad. El amor tuyo y el mío no puede enfriarse. Vea lo que tú veas, oiga lo que oiga, venga lo que venga, no se puede enfriar. Seguimos con nuestra confianza en el Señor mientras vemos que la palabra se va cumpliendo. Mi fe es más fuerte, más agarrado de Dios estoy, más seguro en Él estoy. Estoy celebrando porque en cualquier momento nos vamos de esta tierra. Mi fe está puesta en el cielo. No me voy a entristecer y quedar dando gritos, porque en Cristo hay esperanza. En Cristo lo está todo. Él es que tiene el poder y Él seguirá teniendo el control. Mis hermanos, el tener fe, se disfruta el evangelio. Porque cuando usted no tiene fe, les voy a decir que los recursos de los discípulos se le fueron todos para entonces llamar al maestro. No trabaje usted de esa forma. Y le voy a decir algo que me llega a la mente. Aún yo, lo digo a mí, tú tengas recursos, y lo voy a poner como lo más que tenemos como ejemplo, recursos de dinero. Aún si tienes recursos, eso no es tuyo. Señor, gracias por lo que me diste. ¿Cómo lo uso, mi maestro? Pero cuando tú tienes y tú decides y haces lo que tú quieras, el Señor dice, está confiando en tu sudor, tu fuerza, y que depende de una cuenta bancaria. Pero aún lo poco que tengo, dice, Señor, eso no es mío, eso es tuyo. Y yo voy a hacer como tú me digas. Y nunca me voy a confiar en lo que yo tengo. Yo voy a confiar a ti. Si tengo, sigo confiando en ti. Mi fe estará puesta en ti. Y por eso es que hay mucho, y dentro de la iglesia, que se le va la paz y el gozo por falta de depender de Dios. Por eso es que cuando Filipenses 4:6 dice, no afanéis. El que se está afanado, su fe va para el piso. Su fe va decayendo porque quiere depender de Él. Y eso no está hablando de que tú no seas diligente, sino que tú crees que tú eres que va a poder y tú lo vas a hacer. Entonces Dios te dice, pues hazlo tú. Por eso es que cuando los discípulos le dieron para acá, le dieron para allá al bote, y dijeron, se agotaron los recursos. Y Pedro y ellos iban nadadores y estamos en medio del mar. Y no hay para dónde. Aquí no estamos ni en la orilla, porque si lo dejan en la orilla con la tormenta se tira y salen. No, lo metió en un sitio donde ellos no tenían otros recursos que acudir al maestro. Y por eso es que nosotros tenemos que depender de Él. En todo tiempo llamarlo a Él. En todo momento confiar en Él. Dios que nos ayude, mis hermanos, a seguir confiando, a seguir agarrado de Él. Y que nuestra fe cada día aumente más y más. Vamos a ponerlo de pies. Que nuestra fe aumente.